El polvo del ático flotaba en la luz otoñal como 1000 pequeños recuerdos suspendidos. Durante 30 años, esta habitación bajo el alero de su casa en Lexington había sido el archivo familiar, una biblioteca silenciosa de una vida que ella creía suya. Mientras revisaba cajas en busca de fotos, algo para la fiesta del 30º aniversario que el departamento de Richard estaba organizando, mi mano rozó una caja de cartón que no había abierto en décadas. Rick, posgrado. Sus viejos libros de texto de bioquímica, apuntes garabateados con una letra segura que reconocería en cualquier lugar, una sudadera descolorida del MIT. Y justo al final, debajo de todo lo demás, un sobremanila delgado y quebradizo del Centro Médico St. Elizabeth. Mis dedos, entumecidos por el frío matutino, forcejearon con el cierre. Dentro había un solo documento doblado, con arrugas marcadas e indelebles. Lo desdoblé. El membrete era austero, oficial. Certificado de muerte fetal. La fecha impresa en el formulario era el 24 de octubre de 1995. El día en que nació nuestro hijo, Jason. El corazón me latía con fuerza en las costillas, como un pájaro frenético y atrapado. Recorrí con la mirada las líneas escritas. Padre, Richard A. Wilson. La firma era suya, inconfundible. Pero el espacio para el nombre de la madre era una mancha oscura e impenetrable de tinta negra, un vacío deliberado de un derrame de antaño. Si este era un registro del bebé que nació ese día, y ese bebé había muerto, entonces el hombre que yo había criado, el hombre que me llamaba mamá, ¿quién era? Richard. El nombre era un susurro seco en el ático vacío. El viaje a su oficina en el campus de biotecnología de Cambridge fue un viaje borroso. Mi corazón latía con fuerza contra mi esternón. Ni siquiera me había molestado en cambiarme la vieja sudadera de Jason, manchada de pintura, del Boston College, ni los leggings desgastados. Mi cabello era un revoltijo de mechones plateados que no había cepillado. Las puertas automáticas de cristal del centro de investigación se abrieron, revelando un mundo de acero, cristal y un intelecto silencioso e intimidante. Caminé por el vestíbulo, sintiendo las miradas de jóvenes ambiciosos con la mitad de mi edad. Richard siempre me había desaconsejado la visita. Los instrumentos valen millones, Eleanor, decía con dulzura. Este no es lugar para forasteros. Abrí la puerta de su laboratorio. Allí estaba, riendo con la doctora Catherine Liu. Estaban uno al lado del otro, esbeltos y elegantes, con batas impecables sobre ropa de trabajo cara, con todo el aspecto de la poderosa pareja que las revistas científicas los pintaban. Formaban un conjunto perfecto. Yo, con mi chándal desteñido, era la nota discordante y discordante. El sonido de la puerta los sobresaltó. Richard se giró y me recorrió con la mirada, desde mi moño despeinado hasta mis zapatillas gastadas. Un leve ceño frunció las comisuras de sus labios. Eleanor, te he pedido que no vengas en horario de trabajo. Necesito hablar contigo, dije con voz tensa. Afuera. Cuanto más me acercaba a la verdad, más me invadía un pánico gélido. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. En ese momento, apenas percibí su tono desdeñoso. Frente a los demás, Richard siempre mantenía una cortesía cuidadosa y refinada. Su expresión se suavizó al instante al volverse hacia Catherine. Dame un momento, Catherine. Claro, Rick, dijo con voz suave como la seda. Se llevó una delicada taza de cerámica a los labios y me saludó con un gesto amable, como una reina que saluda a una plebeya. Hola, Eleanor. Solo pude responder con un asentimiento con los labios apretados, mi ansiedad era un peso físico en mi pecho. Richard me arrastró hacia el pasillo blanco y estéril, agarrándome el brazo con impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser tan urgente?, preguntó con un susurro áspero. Richard, necesito que me digas la verdad. Mi voz temblaba, perdiendo volumen con cada palabra. ¿Quién es Jason? Frunció el ceño, con una expresión de genuina confusión mezclada con fastidio. Eleanor, ¿estás teniendo algún episodio? ¿Me preguntas quién es tu propio hijo? ¿Y esto qué es? Le puse el papel amarillento en las manos. Sus ojos se clavaron en el documento. Por una fracción de segundo, lo vi, un destello de pánico puro y sin adulterar.
Estaba ahí y luego desapareció, reemplazado por una máscara de preocupación cuidadosamente construida. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó en voz baja y firme. Eso no importa. ¿Qué pasó con el bebé que di a luz? Richard. Lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban a punto de brotar, calientes y rápidas, comenzaron a caer. El horror inimaginable de todo aquello comenzaba a hacerse realidad. Si Jason no era mi hijo, entonces Chloe, mi hermosa Chloe, no lo era. Richard respiró hondo y se pasó la mano por su distinguida cabellera canosa. Parecía, como siempre, el hombre más razonable del mundo. Escúchame, dijo con voz tranquila y apaciguadora. Ese certificado no tiene nada que ver con nosotros. Jason es nuestro hijo. Lo sabes. Todos somos del grupo sanguíneo. ¿Cómo se te ocurrió una idea tan ridícula? Todos decían que era el marido perfecto. Responsable, brillante, un hombre que le daba a su esposa todo lo que ganaba sin pedirle nada a cambio. Nuestros amigos le tenían envidia. Eres una mujer afortunada, Eleanor. Él te adora. La voz de Richard fue el ancla profunda y firme de mi vida. Durante 30 años, esa voz pudo calmar cualquier miedo y disipar cualquier duda. Pero ahora, el frágil y condenatorio trozo de papel en mi mano gritaba que todo era una mentira. Una oleada de vértigo me invadió, las paredes blancas del pasillo parecieron doblarse y deformarse. Sentí un dolor repentino y cegador en la cabeza. Eleanor. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando el techo de baldosas acústicas de una habitación de hospital. Jason, mi hijo, estaba sentado junto a la cama, con su esposa, Ashley, a su lado. Richard no estaba a la vista. Mamá, tienes que cuidarte la presión. No te puedes poner así, dijo Jason, subiéndome la fina manta del hospital hasta la barbilla. Su tono no era de preocupación, sino de sermón. Estoy dirigiendo una empresa, mamá. Es estresante. Y el trabajo de Ashley en el estado, no puede tomarse un día libre cuando quiera. Si hay otro episodio como este, ¿quién va a recoger a Chloe del colegio? Ashley le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Jason, cariño, déjala descansar, dijo con una sonrisa forzada. Lo vi entonces, claro como el agua. Su miedo no era por mi vida, sino por la interrupción de sus planes de cuidado infantil. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Eleanor, mira a quien traje a verte. Jason y Ashley se pusieron de pie de inmediato, cediendo el paso a Richard, que conducía a Catherine Liu a la habitación. Catherine, con sus tacones altos y un traje Armani a medida, casi tropezó con el suelo de linóleo, agarrándose instintivamente al brazo de Richard para no caerse. Sigues siendo tan torpe como lo eras en la universidad, murmuró Richard, con un rastro de cariño en su voz que no había escuchado en años. Eleanor, ¿te sientes mejor?, preguntó Catherine, con el rostro deslumbrado por el maquillaje perfecto y la preocupación. Su piel estaba radiante, sus joyas, discretas pero caras, un brazalete de jade en su muñeca brillaba con una luz esmeralda intensa. Parecía una cincuentona vibrante, ni un día más vieja. Tía Catherine, no tenías por qué venir. Sé lo ocupado que está el laboratorio, dijo Jason respetuosamente, acercándole una silla. Ashley le dio rápidamente un vaso de agua. Tonterías. Considero a Eleanor como una hermana, respondió Catherine, acomodándose en la silla. Insistió en pasarse por ese mercado gourmet de Beacon Hill, anunció Richard, colocando una cesta de regalo grande y elaborada en mi mesita de noche. Todos tus favoritos. Jason y Ashley sonrieron radiantes. «Wow, tía Catherine, eso debió ser carísimo», intervino Ashley. «Para nada. Richard me ayudó a elegirlo todo. Solo lo mejor para mi querida hermana», dijo con una cálida sonrisa. Me quedé mirando la cesta con voz fría y monótona. «Richard», dije, mirándolo fijamente. «Llevamos 30 años casados. Sabes que tengo una alergia grave a los frutos secos». En el centro de la cesta, entre las peras y uvas perfectas, había una gran caja de chocolates Godiva con un lazo dorado. Un cartel en el frente decía, surtido de praliné y almendras. Para mí,
era el olor del shock anafiláctico. ¿Almendras? Creí que eras alérgico a los mariscos, dijo, con una expresión de genuina indiferencia. Este hombre, capaz de memorizar todo el genoma humano, capaz de recitar complejas cadenas moleculares hasta dormido, no podía recordar lo único que podía matar a su esposa. Lo único que le había recordado cada vez que íbamos a un restaurante durante 3 décadas. Está bien, interrumpió Jason con suavidad, cogiendo la cesta. A Chloe le encanta el chocolate. Nos lo llevamos a casa. Por primera vez, observé atentamente el rostro de Catherine. Jason tenía un lunar diminuto y distintivo justo al lado del ojo derecho. En el mismo punto de la cara de Catherine había una pequeña cicatriz circular, casi como si le hubieran extirpado un lunar quirúrgicamente. Una coincidencia, me dije. Tenía que serlo. No te preocupes por nada, Eleanor, dijo Catherine con una postura impecable. El jefe de medicina es un viejo amigo mío. Ya he hablado con él. Recibirás la mejor atención. Gracias, logré decir, forzando una sonrisa. Por cierto, Catherine, siempre me he pregunté en tono conversacional, ¿cuál es tu tipo de sangre? B positivo, respondieron Richard y Catherine al unísono. Se miraron y sonrieron, un pequeño momento íntimo de historia compartida. Rick y yo somos O negativo, dije, con la mirada fija en mi esposo. Compatibilidad perfecta. Cuando nació Jason, perdí mucha sangre. Richard me dio 2 pintas él mismo. ¡Qué maravilla!, dijo Catherine, recorriendo mi historial con la mirada con interés profesional. 2 tipos O. De verdad que estaban destinados a estar juntos. Al volver a casa, Chloe corrió a abrazarme. Abuela. Te extrañé. La levanté en mis brazos, hundiendo mi rostro en su suave cabello, lo único puro y sencillo que me quedaba en la vida. Richard y yo nos conocimos gracias a amigos en común durante el posgrado. Yo era profesora de música en una escuela primaria privada, él ya era un investigador estrella en su departamento. Fue una unión práctica que se convirtió en una vida. Éramos 2 personas que, por diferentes razones, necesitábamos casarnos. Cuando nació Jason, el trabajo de Richard se volvió abrumador. Para apoyarlo, dejé mi trabajo. Mi vida se convirtió en un ciclo de tareas domésticas, cuidado de los niños y administración del hogar para que él pudiera concentrarse por completo en su carrera. Cuando su laboratorio necesitó capital inicial para un proyecto crucial, le di toda la herencia de mis padres sin pensarlo 2 veces. Ese proyecto fue su gran avance. Lo convirtió en profesor y lo encaminó al estrellato. Me abrazó entonces y me prometió que me cuidaría el resto de nuestras vidas. Y, a su manera, lo era. Depositaba cada sueldo en mi cuenta y nunca cuestionaba mis gastos. Me compraba regalos caros que nunca pedí y que rara vez usaba. Pero a medida que su reputación crecía, también lo hacían los viajes. Las conferencias académicas, las conferencias como invitado. Se ausentaba durante semanas, a veces meses. Me enteré de que Catherine era su compañera de trabajo cuando vi una foto de grupo en un boletín universitario. Me había hablado de ella desde pequeño. Su primer amor, su novia de la universidad. Rompieron cuando ella aceptó una prestigiosa beca en Alemania. Ya está divorciada, explicó cuando le pregunté. La reclutó el laboratorio. Es puramente profesional, Eleanor. Tenemos una nieta, por Dios. No seas ridícula. Pero como hablaba alemán y francés con fluidez, se convirtió en su compañera de viaje habitual en todos sus viajes internacionales. Siempre rechazaba amablemente mis peticiones de acompañarlo. Es todo muy técnico, te aburrirías muchísimo. Mejor quédate en casa y ayuda a Jason con Chloe. Tenía 64 años. ¿Valía la pena seguir luchando por la verdad? Como si me leyera la mente, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Era un enlace a un archivo PDF. Un informe de ADN. Mostraba que el ADN de Jason se comparó con el mío y el de Richard. Los resultados fueron claros. Madre, Eleanor Wilson. Padre, Richard Wilson. Su llamada llegó un momento después.
Sé que esto fue un paso innecesario, dijo con voz suave y sincera, pero no soporto verte torturándote. Por favor, no se lo digas a Jason. Solo lo molestaría. Me invadió una oleada de alivio, tan fuerte que me mareó. Yo era la madre. Era cierto. Había sido una tonta. Entonces tienes que explicarme ese certificado, Richard. Necesito saberlo. Suspiró profundamente al otro lado de la línea, un sonido largo y cansado. De acuerdo. La verdad es que, era de Catherine. Entonces me contó una historia desgarradora. Años atrás, justo cuando yo estaba de parto con Jason, Catherine, desesperada, lo llamó. Acababa de huir de su abusivo marido europeo y regresó a Estados Unidos, embarazada y sola. En los últimos días de su embarazo, su marido le dio una patada en el estómago, matando al bebé que llevaba dentro. Estaba en el hospital St. Elizabeth, necesitando una cesárea de emergencia para extraer el feto muerto, pero el hospital exigía la firma del marido para el procedimiento, y ella no tenía a nadie. Estaba desesperada, Eleanor. Era una cuestión de vida o muerte, explicó. Así que firmé los papeles por ella. En el caos de ese día, con tu de parto justo al final del pasillo, nadie revisó los detalles con mucho cuidado. Ese mismo día se emitió el certificado de defunción. Catherine, destrozada por el dolor, había tachado su propio nombre y le pidió que guardara el documento, incapaz de soportar el recordatorio. Lo guardé y, sinceramente, me olvidé por completo de él. Si tanto lo odias, lo tiro ahora mismo, dijo. Por fin podemos dejar esto atrás. ¿De acuerdo? Se me llenaron los ojos de lágrimas. La explicación encajaba a la perfección. Era trágico, pero tenía sentido. De acuerdo, susurré, con el corazón finalmente, afortunadamente, en paz. Voy a un simposio en París mañana por la tarde, añadió Richard, recuperando su tono habitual y enérgico. ¿Podrías prepararme la maleta? Con el corazón finalmente tranquilo, sentí la comodidad familiar de la rutina. Yo era su esposa, preparé sus maletas. Mientras revisaba su armario, busqué su pasador de corbata dorado favorito, el que mis padres le habían regalado de bodas. Era un básico para sus presentaciones formales, pero no lo encontré en su caja de terciopelo. Revisé los bolsillos de sus trajes, los cajones de su cómoda. Nada. Finalmente, marqué su celular. Hola. No era la voz de Richard. Era la de Catherine. Oh, hola, Eleanor, dijo con un tono alegre y despreocupado. ¿Catherine? ¿Dónde está Richard? Pregunté, intentando disimular la sorpresa en mi voz. Uno de sus estudiantes de posgrado acaba de ganar un premio importante, así que está invitando al equipo a una copa para celebrar. Dejó el teléfono en el escritorio y vi aparecer tu nombre. Espero que no te importe que conteste, explicó con desenfado. No es nada importante. Simplemente no encuentro su pasador de corbata dorado. Cuando regrese, ¿podrías decirle que revise su maletín? ¿El pasador de corbata? Ay. Dijo, con un dejo de reconocimiento en la voz. Creo que sé dónde está. Está en mi coche, en la consola. El dorado, ¿verdad? Se lo quitó la semana pasada cuando volvíamos de la recaudación de fondos. Dijo que le apretaba. No te preocupes, me aseguraré de que lo reciba antes del vuelo. Ya veo, mi voz era débil. Lo siento, Eleanor, tengo que irme. Hablamos pronto. Colgó. Una sensación fría y pesada comenzó a instalarse en mi estómago, arrastrando hacia abajo el alivio que había sentido apenas una hora antes. Richard no llegó a casa hasta las 3 de la mañana. Me había quedado dormida en el sofá y me desperté sobresaltada cuando entró por la puerta. El olor a whisky caro y humo de puro rancio se le pegaba al abrigo. Mi mirada se posó en el cuello de su camisa. Prendido a la perfección entre los pliegues de su corbata de seda estaba el pasador dorado. ¿Aún estás despierto?, murmuró, deshaciéndose la corbata. Estaba esperando. ¿Estabas bebiendo? Una celebración estudiantil, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano.
Ya sabes cómo es. Me parto de risa. Tengo un vuelo a las 9 de la mañana. Hoy busqué ese pasador de corbata por todas partes, dije con voz cautelosamente neutral. ¿Dónde lo encontraste? Bajó la mirada como si lo viera por primera vez. ¿El pasador de corbata? Lo desabrochó y lo dejó caer en mi palma. Aún estaba caliente por su cuerpo. ¿Cómo voy a saberlo? Debiste haberlo dejado con esta camisa. Estoy agotado, Eleanor. Mejor no hablemos de esto ahora. Pasó junto a mí y subió las escaleras sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, en el aeropuerto Logan, Jason nos llevó a la terminal internacional. Nos detuvimos en el control de seguridad, la imagen perfecta de una familia feliz. Les traeré unos macarons a ti y a Chloe, dijo Richard, dándome un beso superficial en la mejilla. Me saludó con la mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, donde Catherine lo esperaba. Siguieron el paso, riéndose de algo que ella dijo mientras desaparecían entre la multitud. Un conjunto perfecto. De camino a casa, Jason no dejaba de mirarme por el retrovisor. Lo había criado durante 30 años, conocía esa mirada. Quería algo. ¿Jason? ¿Qué pasa? Dudó un momento, y finalmente habló. Mamá, ¿me puedes ayudar? ¿Es la empresa otra vez? Ya sabía la respuesta. Desde que empezó su aventura tecnológica hace 2 años, Jason me había pedido prestados casi $100.000 poco a poco. Siempre prometía devolverlos con intereses en cuanto consiguiera su primer gran contrato. Yo no había visto ni un céntimo. Seguíamos pagando la matrícula de la escuela privada de Chloe. El precio de los microchips se ha disparado, se lamentó. Mi proveedor necesita el pago por adelantado. Mamá, este es el problema importante. Si tan solo pudiera completar este pedido, podría devolverte todo. Todo. Negué con la cabeza, no con enojo, sino con cansancio. Jason, tienes una familia en la que pensar. Esta startup no funciona. No es un fracaso admitirlo. Tu padre tiene contactos. Podría conseguirte un trabajo estable y de 6 cifras en una docena de empresas diferentes. Deja ir el sueño. No tienes que devolver el dinero, solo. Golpe. Golpeó la palma de la mano contra el volante, haciendo que sonara la bocina. Basta. Di que no quieres ayudar. No me des un sermón. Gritó, poniéndose rojo. Es el dinero de papá. ¿Qué haces con él? ¿Dejarlo en una cuenta bancaria y que pierda valor? Se llama inversión, mamá. No lo entenderías. Soy tu hijo. ¿Por qué no me apoyas? Tienes esposa y una hija, dije en voz baja. Ahora tus responsabilidades son con ellas. Olvídalo. Espetó. Voy a pedir un préstamo al banco. Observé su espalda rígida mientras conducía, con el corazón en un puño. Recordé haber llevado sola su pequeño cuerpo febril a urgencias en plena noche porque Richard estaba en una conferencia. Lo recordé abrazándome el cuello, con su vocecita prometiendo que crecería, me compraría una casa grande y me cuidaría para siempre. Ahora, me trataba como a un cajero automático testarudo. Al día siguiente, fui al banco y solicité un extracto completo de mi cuenta de ahorros. La cifra que aparecía al final me dio asco. Después de 2 años financiando el sueño de Jason, mis ahorros personales, el dinero que había apartado cuidadosamente de mi propia herencia, habían bajado de más de $200.000 a solo 6.000. Jason, al ver el sobre del banco en el mostrador esa noche, fue implacable. Entonces dame solo 5.000. Sé que tú y papá tienen una cuenta conjunta con su sueldo. Son mis padres. ¿De verdad temes que no te lo devuelva? Finalmente me mantuve firme. No puedo. La matrícula de Chloe vence la semana que viene. Solo eso son $5.000. Más mi medicación para la presión arterial. Puede que estos 6.000 no sean suficientes. Bien. Gritó, saliendo furioso de la habitación. No me lo des. Bien.
2 días después, Jason regresó a casa triunfante. Llevaba bolsas de la compra de un supermercado, llenas de langostas vivas y filetes gruesos. Anunció que prepararía una cena de celebración para la familia. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté con voz cautelosa mientras lo ayudaba a desempacar. ¿Consiguió la empresa un pedido importante? No había mencionado el dinero desde nuestra pelea, y supuse que se había dado por vencido. Mejor, mamá, dijo, con el rostro enrojecido de emoción. Por fin encontré a alguien que realmente aprecia mi perspicacia empresarial. Escuchó mi propuesta e invirtió $300.000, sin más. Mucho más decidida que tú. $300.000. Para la empresa de Jason, era una cantidad desorbitada. Sentí un nudo de miedo en el estómago. ¿Quién es?, pregunté. Oh, no lo entenderías, dijo con desdén. Es una figura importante. Ve el potencial a largo plazo. Dijo que ni siquiera tengo que preocuparme por devolverlo hasta que salgamos a bolsa. Así se hacen los negocios. Esa noche, nos reunimos en la sala para ver la transmisión en vivo del discurso inaugural de Richard desde París. Allí estaba en la pantalla, sereno y brillante con un traje a medida. A su lado, Catherine estaba igualmente radiante, ambos formaban un equipo perfecto, presentando sus hallazgos a un público internacional cautivado. Los flashes de las cámaras al final los hicieron parecer un rey y una reina recibiendo su merecido. Jason hizo rebotar a Chloe en su rodilla, señalando la pantalla. ¿Ves eso, cariño? Estudia mucho, y quizás algún día pueda ser una científica brillante como la abuela Catherine y hacer que papá se sienta orgulloso. Chloe apartó la mirada de la pantalla y me miró con expresión perpleja. No, dijo con su vocecita clara. Quiero ser abuela. Me hace galletas y toca el piano conmigo. No seas tonta, cariño, la reprendió Ashley suavemente, cortando la conversación. Cuando Richard regresó, Jason y Ashley insistieron en una cena de bienvenida en uno de los restaurantes más caros de Boston. Recogí a Chloe de su guardería y fui la última en llegar. Cuando entré al comedor privado, Catherine ya estaba allí, sentada junto a Richard. Llevaba la mano de Chloe, ayudándola a colorear un menú de papel. Eleanor. Me saludó con una cálida sonrisa. Richard acababa de aterrizar cuando Jason llamó. Insistió en que fuera con él a celebrar. Espero que no te importe. Por supuesto que no, dije, deslizándome en el asiento entre ella y mi marido. Papá, mamá, tía Catherine, comenzó Jason, radiante, mientras rodeaba a Ashley con el brazo. Tenemos buenas noticias para compartir. Vamos, dijo Richard, sirviéndome un vaso de agua. Los ojos de Jason se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Bueno, volverán a ser abuelos. Mamá, parece que van a estar ocupados. Catherine fue la primera en reaccionar, aplaudiendo con alegría. ¡Ay, Ashley, un segundo bebé! ¡Qué maravilla! La noticia llenó la sala de alegría. Incluso Richard sonreía. Es mi hijo. El bebé recién nacido recibe un regalo de $100.000 para su fondo universitario. Chloe, tú también recibes uno. Gracias, papá, exclamó Jason. Catherine tomó las riendas de inmediato. Ashley, el jefe de obstetricia del Hospital General de Massachusetts, es un gran amigo. Lo llamaré mañana. Recibirás la mejor atención. Muchas gracias, tía Catherine, dijo Ashley agradecida. No seas tonta, respondió Catherine con voz llena de cariño. Al fin y al cabo, esta pequeña también me llamará abuela Catherine. Es lo menos que puedo hacer. Abrazó a Chloe de lado y, por un instante, parecieron una familia perfecta, multigeneracional. Jason, eufórico por el vino y la emoción, hablaba cada vez más alto a medida que avanzaba la noche. Sentí la necesidad de centrar la conversación en la realidad. Jason, dije con dulzura, ese dinero de tu padre es un regalo maravilloso. Deberías ponerlo en un fideicomiso para los niños, no en la empresa. Con un segundo bebé en camino, necesitas ser práctico. Su buen humor se desvaneció al instante. Mamá,
la empresa por fin está despegando. Llevas 30 años siendo ama de casa, estás desconectada del mundo empresarial, dijo con desdén. Preocúpate de tejer ropa de bebé y déjame mi carrera a mí. Jason, sé amable, intervino Catherine, dándole una palmadita en el brazo. Tu madre tiene buenas intenciones. Pero he visto las finanzas de la empresa, Eleanor. Es un chico talentoso con un plan sólido. Deberías tener más fe. ¿Las finanzas?, repetí confundido. Jason echó más vino en su copa, arrastrando las palabras. Mi gran inversionista, mamá. La que me dio los 300.000. Fue la tía Catherine. Vio mi plan y me extendió el cheque al instante. Cree en mí. Levantó la copa con vacilación. Ella es más madre para mí que nadie. Se volvió hacia Richard. Papá, la tía Catherine ha sido muy buena conmigo. Estaba pensando, quizás podría nombrarla mi madrina. ¿Oficialmente? Un silencio atónito se apoderó de la mesa. El rostro de Richard se endureció. Ya basta, Jason, dijo en voz peligrosamente baja. Ashley ha bebido demasiado. Llévalo afuera a que tome el aire. El viaje a casa fue silencioso, el aire en el coche estaba cargado de acusaciones no formuladas. Jason conducía con la mandíbula apretada. Ashley miraba por la ventanilla. Richard estaba sentado a mi lado, emanando una furia fría, no por el comportamiento de su hijo, sino por la demostración pública del desgarramiento de nuestra familia. No sentí nada más que una extraña calma vacía. La mujer que había llorado en el hospital se había ido. En su lugar había alguien que no reconocí, alguien frío e inmóvil. Al día siguiente, mientras llenaba el lavavajillas, un recuerdo afloró con una claridad repentina e impactante. Las 2 enfermeras del hospital, cotilleando en su puesto. ¿Te enteraste de ese lote de muestras de ADN? Las de ese pequeño laboratorio, Gentrack Solutions. Todas mezcladas, una pesadilla. Me quedé paralizada, con un plato enjabonado goteando en mi mano. Gentrack Solutions. Corrí a mi teléfono y abrí el informe que Richard me había enviado. Allí estaba, en la esquina superior izquierda. El logo del mismo laboratorio pequeño y poco fiable. No me había enviado un informe de una fuente fiable como Quest Diagnostics, me había enviado uno del mismo laboratorio cuyos resultados estaban siendo descartados. O sabía que el resultado era erróneo, o lo había falsificado por completo. Una fría resolución me invadió. El tiempo de dudar había terminado. Esa noche, esperé a que Richard estuviera en su estudio, hablando con sus colegas europeos. Fui al armario de nuestro dormitorio, un lugar que había organizado y limpiado durante 30 años, y saqué la pequeña, pesada y ignífuga caja fuerte que había traído de su apartamento de la universidad. Contenía, según siempre había afirmado, notas de investigación confidenciales sujetas a un estricto acuerdo de confidencialidad. Ni siquiera la familia podía tocarla. Durante 3 décadas, había permanecido en silencio, en la oscuridad. Me arrodillé ante él. Ingresé nuestro aniversario, 18 de junio del 94. Error. Mi cumpleaños. Error. El cumpleaños de Jason. Error. El de Chloe. Error. Me temblaban las manos. Un pensamiento terrible e intrusivo me invadió. Saqué mi teléfono y busqué biografía de la doctora Catherine Liu. Apareció su perfil profesional en la página web de la empresa. Enumeraba sus reconocimientos, sus publicaciones y, al final, su fecha de nacimiento. Con los dedos entumecidos, introduje la nueva secuencia de números, 0-4, 1, 6-5-9. Hacer clic. La cerradura se soltó. El sonido resonó en la habitación silenciosa como un disparo. Mi capacidad de pensar pareció apagarse. Era una máquina, realizando una tarea. Abrí la pesada tapa. No había notas de investigación. Solo había fotografías, montones y montones de ellas. Las primeras eran de Jason y Chloe. En cada foto en la que aparecía, yo era una figura periférica, de espaldas a la cámara mientras le arreglaba el cuello a Jason,
con la cara medio oculta mientras cargaba a Chloe en mis brazos. Era el fondo borroso de sus vidas. Entonces encontré nuestra foto de boda. Richard, joven e increíblemente guapo, me rodeaba la cintura con el brazo. Llevaba un sencillo vestido blanco, con el rostro iluminado por una felicidad ingenua e ilimitada. Sonreí, un fantasma de un recuerdo, y le di la vuelta a la foto. Su caligrafía familiar cubría el reverso. No era una nota de amor. Era un poema. Un nuevo camino trazado, una promesa hecha. El fantasma de un viejo sueño, un amor traicionado. Primer amor, un fuego, ahora frío como una piedra. Esta vida que elegí no es mía. Un dolor silencioso, una deuda que pagar. Ojalá pudiera volver a ese día. Una lágrima ardiente cayó sobre la fotografía, difuminando la tinta. Mi vida, mi matrimonio, resumidos en un lamento por otra mujer. Debajo había docenas de fotos más. Richard y Catherine en París, besándose bajo la Torre Eiffel. Richard y Catherine en Kioto, con la cabeza de ella apoyada en su hombro entre una lluvia de cerezos en flor. Richard y Catherine en Venecia, del brazo en una góndola. Cada foto estaba cuidadosamente etiquetada con fecha y lugar, y todas correspondían perfectamente a sus viajes de negocios. Había fotos de ellos como estudiantes, llenos de juventud, y fotos de ellos en la mediana edad, con su vínculo profundizado por décadas de secretos compartidos. Lo último en la caja era una fotografía de 1995. Una joven Catherine, con aspecto cansado pero feliz, sostenía a un bebé recién nacido envuelto en una manta de hospital. De pie junto a ella, sonriendo al bebé con una mirada de pura adoración paternal, estaba Richard. El bebé se llamaba Jason. La niebla de mi vida finalmente se disipó, revelando un páramo. Los bombones de almendra, el alfiler de corbata en su coche, las mentiras, el dinero, las miradas compartidas, los 30 años de sentirme inferior. Todo encajó. No había sido una esposa, había sido una función. Una solución doméstica y conveniente. Crié a su hijo, administré su casa y le permití vivir 2 vidas, una de las cuales financié con mi propia herencia y toda mi vida adulta. Mamá, ¿está lista la cena? Chloe tiene hambre. La voz de Jason desde abajo rompió el silencio. Metódicamente guardé cada fotografía en la caja, la cerré de golpe y giré el dial, estableciendo una nueva combinación aleatoria que olvidaría al instante. Me sequé la cara con el dorso de la mano, las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por algo más duro y frío. Una vida dedicada a su horario, a satisfacer sus necesidades. ¿Cuánto tiempo más?, le pregunté a la extraña y nueva mujer reflejada en la madera oscura de la puerta del armario. Había tomado mi decisión. Al día siguiente, llamé a Catherine. Le pedí que nos tomáramos un café en Beacon Hill. Antes de irme, hice algo que no había hecho en 20 años. Me senté frente a mi tocador, ese que estaba abarrotado de coleteros de Chloe y los refuerzos de cuello de Richard, y me maquillé. Elegí un labial rojo intenso que había comprado por capricho y que nunca me había atrevido a usar. Me puse la costosa blusa de seda que Richard me había comprado años atrás, un regalo que había estado languideciendo en mi armario, aún en su caja original. No iba a esta reunión como la esposa desaliñada de Richard. Iba como yo misma. Catherine llegó con un elegante vestido de cachemira color crema. Observó el café y sus ojos finalmente se posaron en mí. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Eleanor, dijo, deslizándose en la cabina. Te ves, preciosa. ¿Por fin te convenció Richard de ponerte esa blusa? El color te queda de maravilla. Me vestí para mí, dije con voz tranquila. Le acerqué una taza de café solo. Oh, no, gracias. No puedo beberlo sin la cantidad justa de azúcar, y solo Richard parece saber la proporción secreta, dijo con una risita, como si compartiera una broma privada. Nos malcría, ¿verdad? Dejémonos de bromas, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño montón de fotografías, las que había seleccionado con cuidado. Las extendí sobre la mesa pulida que nos separaba. Catherine en París, del brazo de Richard. Catherine en Venecia, con la cabeza apoyada en su hombro. Su aplomo finalmente se quebró.
La sonrisa practicada se desvaneció y la sangre desapareció de su rostro. Si ustedes dos hubieran permanecido juntos, dije con voz conversacional, su hijo tendría ahora más o menos la edad de Jason, ¿no? Recuperó la compostura rápidamente, adoptando una máscara de indignación. Eleanor, esto es absurdo. Richard y yo somos colegas y viejos amigos. Viajar es un interés compartido. En Europa, tomarse del brazo es un gesto amistoso perfectamente normal. Si te incomoda, te pido disculpas. Ya no me importa si tuviste una aventura o no, dije, mirándola a los ojos. Puedes quedarte con el viejo. Ya no quiero saber nada de él. Me miró fijamente, sin palabras. Durante 30 años, había tenido todo el poder, el conocimiento secreto de su vínculo inquebrantable con mi esposo. Ahora, yo tenía el control. Me puse de pie y dejé un billete de $20 en la mesa para el café. Voy a pedir el divorcio. Tu vida como la otra mujer, la que espera entre bastidores, está a punto de terminar. Tú tenías su corazón, pero yo viví los mejores años de su salud y su carrera. Tú te encargas de gestionar su declive. Espero que sean muy felices juntos. Ah, pero espera, a tu edad, no te quedan tantos años para ser feliz, ¿verdad? Tú. Jadeó ella, con el rostro mezclado con furia y humillación. Me di la vuelta y salí del café, dejándola sentada entre los restos de sus secretos guardados. Al pasar junto a ella, arranqué sutilmente un mechón oscuro de cabello del hombro de su vestido de cachemira y lo guardé en mi bolsillo. Esa tarde, comencé mis preparativos. Tomé un cabello del peine de Richard en el baño. Tomé uno del cepillo que Jason había dejado. Junto con el cabello que le había quitado a Catherine, lo sellé en 3 bolsitas de plástico separadas y me dirigí a otro centro de pruebas de ADN muy prestigioso en la ciudad. Durante las 2 semanas siguientes, mientras esperaba los resultados, viví una vida de silenciosa decepción. Cocinaba los platos favoritos de Richard, recogía a Chloe del colegio, escuchaba las últimas quejas de Jason sobre sus proveedores. Era la esposa, madre y abuela perfecta. Richard parecía relajarse. Probablemente pensó que la tormenta había pasado, que yo había aceptado mi lugar. Confundió mi silencio con rendición. Era, de hecho, la calma antes de que arrasara con su mundo. Una tarde, estaba sentada en la sala de estar, fingiendo que leía, y escuché a Jason hablando por teléfono en la cocina. Tía Catherine, no sé cómo agradecerte. 15.000 son más que suficientes. Sí, llamaré al señor Henderson. ¿Una presentación así no tiene precio? Claro, Chloe habla de su abuela Catherine todo el tiempo. Tendremos que cenar, solos, muy pronto. Colgó y pasó junto a mí sin mirarme, sus ojos brillaban con una ambición febril. Esta mañana, llegó el correo electrónico que tanto esperaba. Abrí el archivo adjunto, mi corazón latía a un ritmo lento y constante. No necesitaba leer los detalles. Ya sabía la verdad. Pero verla ahí, en el lenguaje frío y clínico de la ciencia, la hizo innegable. Jason Wilson y Dr. Richard Wilson, 99,999% de probabilidad de paternidad. Jason Wilson y Eleanor Wilson, 0% probabilidad de maternidad. Jason Wilson y la doctora Catherine Liu, 99,999% de probabilidad de maternidad. Cerré mi portátil, la verdad, ahora un arma en mis manos. Caminé a casa desde la biblioteca aturdido, con el informe impreso en mi bolso. Cuando abrí la puerta de mi casa, encontré nuestra sala llena de desconocidos. Estaban instalando luces, cámaras y equipos de sonido, con cables serpenteando por la alfombra persa que había ahorrado durante un año para comprar. Mamá, has vuelto. Dijo Jason, corriendo a saludarme. ¡Qué momento! Una mujer elegante con un micrófono me sonrió. Señora Wilson, mucho gusto en conocerla. Somos de WCVB News. La nueva investigación del profesor Wilson sobre el Alzheimer es un avance mundial. Estamos aquí para entrevistarlo en un segmento especial, en vivo desde la casa del hombre que está cambiando el mundo. Richard, siempre actor, estaba en su salsa.
Sentado en su sillón de cuero favorito, las luces de la cámara iluminaban las canas de su cabello, dándole un aspecto distinguido y sabio. Tenía a Chloe en su regazo, acariciándole la cabeza de vez en cuando con un cariño paternal que era puro teatro. Señora Wilson, siéntate aquí, en el sofá junto a tu esposo, le indicó el reportero. Queremos capturar esa sensación de una relación para toda la vida. Me senté, los cojines se hundieron bajo mi peso. Richard me tomó la mano, su agarre firme y posesivo, un gesto para las cámaras. Sentí como si me estuviera sosteniendo un desconocido. La entrevista comenzó. El reportero le preguntó a Richard sobre sus primeras dificultades, su dedicación inquebrantable y sus esperanzas para el futuro. Respondió a todas las preguntas con una humildad y un encanto exquisitos, un futuro premio Nobel. Entonces, la reportera me dirigió su brillante y profesional sonrisa. Había llegado el momento. Profesor Wilson, mencionó que su esposa ha sido su pilar durante más de 30 años. Señora Wilson, dijo, dirigiendo el micrófono hacia mí, como la mujer detrás del hombre, debe estar increíblemente orgullosa. ¿Podría compartir su secreto con nuestros espectadores? ¿Qué consejo les daría a las mujeres sobre cómo ser la pareja ideal y comprensiva? Le devolví la sonrisa, una sonrisa lenta y deliberada que no llegó a mis ojos. A mi lado, Richard me apretó la mano, un silencioso estímulo para que dijera algo apropiado y volviera a desaparecer en el fondo de su vida. Claro, dije con voz clara y firme. Del bolso que tenía a mis pies, saqué un grueso álbum de fotos encuadernado en cuero. Me encantaría. Lo abrí por la primera página. Para ser una buena esposa comprensiva, comencé, mirando directamente a la cámara, primero debes dedicarte a crear un hogar perfecto, libre de distracciones, para que tu esposo pueda alcanzar la grandeza. Pasé la página. Debes brindarle tu apoyo financiero total y completo, incluso si eso significa sacrificar tu propia herencia, para que su brillante labor nunca se vea frenada por algo tan trivial como el dinero. Volví a la página, revelando la primera de las fotos de viaje, Richard y Catherine, sonriendo bajo un arco romano. Y, sobre todo, debes comprender su trabajo, que requiere muchos viajes. Tantas conferencias importantes en tantos lugares hermosos. Poco a poco fui pasando página tras página, cada una nueva ciudad, un nuevo monumento, una nueva fotografía íntima de mi marido y el amor de su vida. Espera, ¿no es esa la doctora Catherine Liu, su compañera de investigación?, preguntó la reportera, frunciendo el ceño con confusión. Así es, dije con serenidad. Entonces pasé a la última página que había preparado. En ella estaba la foto, Richard, Catherine y Jason, recién nacido. Parecían una santa trinidad de logros y engaños. Mira, mami. Chilló Chloe de repente, señalando la foto. ¿Son los abuelos Catherine con un bebé? El rostro de Richard se había vuelto de piedra. Eleanor, susurró, apretándome la mano con fuerza, esta es una transmisión en vivo. Lo ignoré, con la mirada fija en la cámara. ¿Mi consejo para las mujeres? ¿Mi secreto? Es este, no lo hagan. Nunca se sacrifiquen para convertirse en la mujer detrás del hombre. Porque en el momento en que se conviertan en una sombra, serán tratadas como tal. Te dirán que eres demasiado ingenua para acompañarlo a eventos elegantes. Te olvidarán cuando compre regalos. Y cuando necesite esconder a un hijo que tuvo con su amor verdadero, lo pondrá en tus brazos, porque sabe que tu amor es incondicional y, por lo tanto, explotable. Te llamará histérica cuando cuestiones sus mentiras, y luego volverá a mentir para tranquilizarte. Así que mi consejo a todas las mujeres que me ven es que construyan su propia vida. Sé la persona de la foto, no el fondo borroso. No termines como yo. El set se sumió en el caos. La reportera tartamudeó, con su sonrisa profesional congelada en un rictus de horror. La voz de un productor gritó, corten la señal. Corten a comerciales, ahora. Las brillantes luces se apagaron, sumiendo la habitación en una repentina y densa penumbra. El equipo de cámara empezó a empacar a toda velocidad, evitando el contacto visual, desesperado por escapar de la zona de explosión de una vida detonada. En 5 minutos, se habían ido. Solo quedamos Richard, Jason, Ashley y yo, de pie entre las ruinas de nuestra sala.
¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Rugió Richard finalmente, con la cara roja de rabia. Has destruido mi carrera. Mi reputación. Mamá, ¿te has vuelto loca? Gritó Jason, poniéndose delante de mí como para proteger a su padre. ¿Estás senil? ¿Te estás inventando estas locuras? Papá es un profesor respetado. No dije nada. Fui a mi bolso y saqué 2 documentos. Los tiré sobre la mesa de centro. Uno era el certificado de muerte fetal amarillento de 1995. El otro era el informe de ADN, impecable y recién impreso. Tu madre no está, le dije a Jason con voz desprovista de emoción. No me llames así. Mi hijo murió hace 30 años. Jason miró los papeles, palideciendo al leer los resultados. Una extraña sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Papá, susurró, mirando a Richard. Dice, ¿mi madre biológica es la tía Catherine? Richard se tambaleó hacia atrás, y su mirada finalmente se posó en mí con una mirada de odio puro y sin adulterar. ¿Abriste mi caja fuerte? Pensé que contenía una investigación importante, respondí con frialdad. Y tenía razón. Contenía la investigación más importante de mi vida. Atesoraste esos secretos durante 30 años, Richard. ¿Fue por su vergüenza o por la mía? Lo hice por ti. Gritó con la voz entrecortada. Diste a luz a un mortinato. Tenías una hemorragia, apenas estabas viva. Catherine iba a dar a Jason en adopción. Lo puse en tus brazos para salvarte. Sin un bebé que cuidar, te habrías marchitado y muerto. Así que me diste a su hijo para que lo criara, dije, y la última pieza encajó. Cuidé de tu madre cuando quedó paralizada. Fui yo quien lo cuidó de la neumonía mientras tú estabas de viaje de negocios con su verdadera madre. Fracasó en la escuela, fue mi culpa. Triunfó, fue culpa tuya. ¿Quién, exactamente, salvaba a quién en esta casa? Dejé que el odio de 30 años saliera de mí, por primera vez, sentí que el peso aplastante que tenía en el pecho comenzaba a levantarse. Le pedí a un abogado que redactara los papeles del divorcio, dije con voz serena. Están en tu escritorio. Fírmalos. Si impugnas algo, este informe de ADN y todas esas fotografías se enviarán al Boston Globe. Tienes 2 días. El teléfono de Richard empezó a sonar, un sonido estridente e insistente en el silencio sepulcral de la habitación. Miró el identificador de llamadas, el decano de la universidad, y su rostro palideció. Se llevó las manos al pecho. Después de 30 años, ¿lo echarías todo a perder? Eres una mujer cruel y despiadada, Eleanor. No respondí. Me di la vuelta, caminé hacia el armario del recibidor donde ya había empacado una pequeña maleta y salí de la casa que había construido y mantenido durante 3 décadas. Al cerrarse la puerta principal, respiré hondo el aire fresco del otoño. Por primera vez, sabía a libertad. Richard, siempre pragmático, comprendió el poder de un escándalo. Temiendo la ruina total de lo que quedaba de su carrera, firmó los papeles del divorcio y los envió por mensajería a mi abogado al día siguiente. Con mi parte de los bienes, lo que gané con la venta de la casa que durante tanto tiempo había considerado una prisión, hice algo que la vieja Eleanor jamás se habría atrevido a hacer. Compré una reluciente caravana Airstream plateada y una potente camioneta para remolcarla. Regalé la ropa cara y sin estrenar y las joyas que sentía como pago por los servicios prestados, y me puse en camino. Abrí una cuenta de Instagram, un nombre que se me ocurrió una mañana mientras veía el amanecer sobre las Badlands, las llaves de la libertad de Elle. Publicé fotos de los vastos espacios abiertos de Estados Unidos. Y volví a tocar el piano. En un bar polvoriento de Wyoming, en un piano público con vistas al océano en Monterey, en una iglesia tranquila en la zona rural de Vermont. Alguien me grabó tocando una pieza apasionada e improvisada en un patio de Nueva Orleans. El vídeo se hizo viral. De la noche a la mañana, tuve cientos de miles de seguidores. Mujeres de mi edad, en su mayoría, que escribieron comentarios como, «Estás viviendo mi sueño» y «Gracias por mostrarnos que nunca es tarde». Mi antigua vida intentó encontrarme. Después de bloquear su número,
Jason creó nuevas cuentas para enviarme mensajes. Mamá, papá está solo. Por favor, vuelve a casa. Podemos solucionarlo. Chloe extraña a su abuela. Pregunta por ti todos los días. Te necesitamos. A papá lo degradaron por el escándalo. Apenas sale de casa. Ayer fue a la tienda con calcetines desparejados. Un mes después, el tono cambió. Catherine se casó con un director ejecutivo alemán y se mudó a Berlín. Ya no está. Diga lo que diga el ADN, siempre serás mi verdadera madre. Y por último. Mi empresa quebró. Esa estrategia de redes sociales que estás implementando está despegando. Podría gestionarla por ti y ayudarte a convertirla en un negocio real. Los borré todos sin responder. Los ingresos de mi canal y las donaciones de mis seguidores se volvieron sustanciales. Los utilicé para fundar una pequeña fundación. Mi vida ahora tenía un nuevo propósito. Es primavera. Estoy estacionado en un acantilado con vistas a la costa del Pacífico de Oregón, el aire huele a sal y pino. El sol poniente tiñe el cielo de tonos naranjas y violetas. En mi regazo hay un fajo de cartas escritas a mano. Querida mamá, gracias por animarme. Me aceptaron en el programa de música de Juilliard. Jamás me habría atrevido a postularme. Espero que te sientas orgullosa. Querida Eleanor, mi mamá me pidió que te contara que practiqué toda la semana. Por fin logré el tercer movimiento. Quiero tocar como tú algún día. Querida mamá, te envío una foto de mi primer recital. Llevé el vestido que me enviaste. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo.